Soy Juan Pablo Urrutia, participé en la sesión 4 de X-Formas el 6 de diciembre del año 2018 en la Distriada, junto a Paula Mora, a Catherine Cáceres y a Patricio Rosales. Hola, soy Soledad Saligasi, participé en X-Formas en la primera sesión, el 30 de agosto del 2018, junto a Sebastián Cuevas, a Emil Strau y Lucía Ganareto. Hola, mi nombre es Fernando Portal, participé de la quinta sesión de X-Formas el 12 de enero de 2019 en el Galpón Víctor Manuel y participamos en esa conversación Nicole Mullier, Fabiola Mosillo y Félix Delgado. Soy Cristóbal Molina y participé en la sesión 6 el día 16 de octubre del año 2019. En una conversación con Constanza Ipiza, Sofía Contín y David Quesada, que se desarrolló en el Galpón Matadero durante la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile. A mí me pareció uno de los puntos más interesantes del proyecto fue la cuestión de formato espacial. 4 personas enfrentadas entre ellas, rodeadas por el público, y sobre todo el lugar que a mí me tocó en la Distriada, que era básicamente una cuestión súper doméstica. Entonces el espacio era pequeñito, una altura de piso cielo de una casa. Entonces, toda esa disposición permitía una conversación como de carrete, una conversación como de estar con amigos en el estar de una casa. Entonces, se alejaba del tipo de discurso académico que uno tiene que dar inconscientemente en un auditorio, en una sala más formal y unidireccional, ¿cierto? Audiencia y quienes no. Entonces, me imagino que eso pensar que ese fue el propósito, ¿cierto? El arquitecto detrás, y me pareció re interesante que estimularan una forma de conversar a través de cómo organizar el espacio. Eso fue súper entretenido. Y lo otro que me pareció también interesante, que no sé si está relacionado con el formato o no, pero tenía que ver con la selección de los invitados en cada sesión, en términos de la diversidad etaria. Que en la sesión que yo estuve fue un tema que salió salió, digamos, un par de veces. Y creo que eso es algo interesante que permea el fondo del contenido, en términos de que cosas que para una generación pueden haber sido importantes, para otras no han sido de la misma forma, ¿no? Entonces poder tener como ese tipo de intercambio creo que me parece algo súper interesante. Y respecto a la orientación también me parece que pone en una discusión actual todas estas maneras de hacer arquitectura. Me parece como interesante provocar esos diálogos. Me parece que en las 6 sesiones se construyó como un cuerpo interesante de discusión. Y creo que las conversaciones más interesantes para mí, esto gracias al formato, son las que se daban después de la sesión, con la audiencia. Como que está la audiencia, está la sesión, que es muy formal, está grabada, estamos conversando, y después se acaba y como que la gente se relaja y la gente que se atreve a decir más cosas. Y para mí eso fue lo más interesante, como el post cada sesión, como la sobremesa de cada sesión. Ahí siento que las conversaciones más profundas y más enriquecedoras para mí sucedieron. En mi caso, conocí a Catherine y Patricio solo de nombre, y el trabajo que habían hecho, les conocí en la sesión más profundamente. Yo, para nada, no conocía a ninguno de los invitados en mi sesión, conocía a muchos de los de las posteriores, a Paula Mora, a Nicole Mullier, pero mi sesión para mí fue completamente nueva. Yo conocía ciertos proyectos o iniciativas de los invitados y invitadas a mi sesión, pero no los conocía personalmente y fue interesante ver qué personas están atrás de cada proyecto. En mi caso, yo conocí el trabajo de aquellos que estaban compartiendo la conversación, algunos también los conocía personalmente de antes, pero no conocía para nada a Fabiola, a Yair y a Nico. Y la
agradece mucho la invitación, conocerlos a ellos ahí, conocer más sobre el proyecto y creo que también desde ese minuto un poco como lo que sobre hemos establecido una relación de amistad y de trabajo, sobre todo con la 25, posterior a eso en el espacio académico. Y sirvió para entender por qué están haciendo lo que les destaca. Y eso fue muy interesante porque permite encontrar puntos de encuentro en los procesos que nos llevaron a una práctica alejada de lo convencional o lo que se supone que tenemos que hacer por poseer el título de arquitecto. Yo creo que eso a mí incluso fue lo más interesante porque cuando se ha cuestionado, cuando se pone como se le quita valor a que sigue siendo un entorno formato académico o hablando entre nosotros mismos, yo creo que es muy distinto cuando se trata de prácticas periféricas o marginales, que eso es lo único que nos une, ¿cierto? Que están en campos súper distintos cada uno de nosotros que participamos en la mesa, entonces en mi juicio es un valor eso que podría entenderse como endográfico, porque imagino que ese era también el propósito de este proyecto. Encontrarnos entre quienes hacemos prácticas distintas y ver qué cuestiones hay en común. Quizás difiere un poco con el tema de que esto se aleja de la narrativa académica. Yo en general no estoy metida en la narrativa académica y para mí como que entrar a esta sesión me pareció que la narrativa era extremadamente académica. De hecho yo me sentía muy fuera de lugar con mi vocabulario porque sentía que todos, incluido Nicolás Valencia, Yair, Fabiola y el grupo, Sebastián, Emil, como que todos tenían una narrativa súper similar. Yo sentí como que era la única que estaba hablando en otro idioma, quizás más simple, y es lo que siempre he criticado a Nicolás Valencia, como que hable de una forma que toda la gente lo entienda, no solo los arquitectos, y que muchos arquitectos tienen esta narrativa que es como un poco en código. Yo te diría que el aburrimiento contra la arquitectura convencional fue como transversal, como que estamos aburridos de los arquitectos de estrella, de la oficina que siempre también. Yo lo entiendo con algo de pesimismo de por medio, porque a todos nos gusta. Nosotros todos tenemos edificios, revisamos la geometría, me imagino, que se está asumiendo, pero fue un discurso instalado, como el rechazo a la arquitectura construida con obra, con edificio y con oficina convencional. Eso fue súper transversal. Y en mi caso sentí que fue súper transversal también la crítica a la forma en la que estamos enseñando arquitectura, como a la escuela de la arquitectura. A este mecanismo antiguo que no ha evolucionado, no se ha metido como en la lógica de 2020 de internet, bueno, 2018, hace 4 años. Que el mundo funciona distinto y la arquitectura se sigue enseñando como se enseñaba hace 100 años. Para mí eso fue súper transversal. O sea, lo escuché en muchas de las sesiones y fue un tema en la también. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo iba a mencionar eso, como que una forma de la hegemonía, sabiendo que preguntaba, es como que la forma, el hegemón, ¿cierto? La idea que prima contra la cual uno le tira piedra, tenía que ver con eso, yo creo que estaba presente ahí. Sobre todo también el discurso en lo que yo le digo Fabiola al comienzo de la sesión, que no sé si leía lo mismo al comienzo de cada uno, pero estábamos presentes ahí desde estas como generaciones recién egresadas, en ese minuto, como la distancia entre la realidad que supone el perfil profesional y el modelo pedagógico de las universidades y lo que ocurre cuando efectivamente salen y estas diferencias en un mercado es totalmente distinto a las aptitudes que supuestamente se estaban cultivando. Me difiero en parte, como que no vi ese sesgo de la conversación, pero sí vi como una oportunidad para dar cuenta que las prácticas cada vez son más complejas y las disciplinas cada vez se cruzan más y que realmente hay un campo de acción relacionado con temas muchísimo más amplio que lo que conocemos. Yo creo que en lo personal, para mí fue mucha sorpresa saber qué estaban haciendo otras personas.
digamos que eso creo que enriqueció mucho la conversación en particular y el proyecto en general. Y yo creo que ahí desde la moderación se intentó llevar ciertas discusiones, pero que en la práctica cada uno o una de los invitados lleva la conversación quizás hacia otro lugar. No quiero decir que no haya sido interesante la conversación, al revés, pero creo que ese esfuerzo por instalar, por ejemplo, el tema económico que se mencionaba, como de ganarse la vida, de cierta manera, en la práctica, claro, fue un tema de conversación, pero quizás no era el principal de la conversación. Y yo creo que lo que salió más improvisado de la conversación quizás fue lo más interesante, que era realmente contactar personas que vienen de mundos distintos y que están dentro del mismo ecosistema cultural de la arquitectura, y que lo interesante es verlo quizás en las 6 sesiones en su conjunto, y creo que el mejor documento es ese libro Hacer el Fluir. Y en mi sesión yo recuerdo que hablé de esto, que para mí era un tema que a mí me llamó mucho la atención de la Universidad de Desarrollo, que el 60% de mis compañeras mujeres solo estaban ahí estudiando para tener un diploma y casarse, ninguna pretendía practicar después. Y ese punto como que nos llevó a entrar a esta conversación mucho más fuerte de las universidades privadas, de la Universidad de Desarrollo en particular, de temas económicos y sociales, y todo eso fue censurado del libro de todas partes, y dije como... del libro. Sí, me pareció como peculiar que no hubiese aparecido, porque para mí era un tema importante, como esta situación de estar en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica y están las otras universidades. Y es un tema que creo que es relevante si hablamos de qué forma de hacer arquitectura. Y siento que fue censurado. A mí me pareció que las conversaciones, porque también participé como audiencia en varias de ellas, se intentaba poner un velo sobre el origen de por qué surgen estas prácticas en cada uno de las personas que participaban en esto, pero cualquiera en realidad, en asumir lo que se mencionaba previamente, que esto era una reacción a no poder entrar en el carril convencional. Y al no poder entrar en el carril convencional por falta de contacto, por falta de recursos, por, qué sé yo, por pertenecer a un grupo específico, alternativamente había que hacer otras cosas, ¿cierto? Que no tiene un trabajo. Pero nunca se dijo de cara o de frente, sino que se mencionaba en el segundo tiempo. Con la cerveza, ya como que ahí aparecía eso, porque pareciera ser que era políticamente incorrecto ese tipo de prácticas nacen porque no podemos trabajar en una oficina de arquitectura. Porque creo que, claro, una cosa es efectivamente ver esa forma de desarrollar la disciplina, de entrar a trabajar en una oficina de arquitectura como la mayoría. Bueno, quizás hacemos el análisis es la minoría, ¿no es cierto? Quizás como la práctica periférica, quizás es la práctica periférica, y todo esto otro demográficamente, que es una nueva mayoría. Y claro, entonces esa es una cosa, es no poder no tener capital social o capital económico para poder efectivamente costearse esa entrada, pero quizás otra muy sencilla puede ser no querer. Entonces, claro, si es no poder, también depende no solo del sujeto que quiere entrar o no puede entrar, sino que también depende de las condiciones de ese medio, de que no tenemos pega, es muy pequeño, no hay trabajo, están pegando las cosas. Entonces, no es solo el individuo que no puede entrar, es un sistema que quizás no puede recibir a todo lo que estás haciendo para que entre ahí, ¿cachai? Y por otro lado, aquellos que efectivamente no están ahí para entrar en eso y se desarrollan autónomamente, independiente de eso, ¿cachai? Faltaron muchas cosas de lo tradicional y lo no tradicional, como que me faltó escuchar al arquitecto de la oficina, al arquitecto que construye, al arquitecto que trabaja en la empresa de productos, al arquitecto que está tatuando, como que ahí faltaron muchas cosas que si así la comunidad van a salir. O sea, yo diría que el tema hay que explicar censurada. O sea, planificación urbana, sí. El
que trabaja en la municipalidad como revisor de proyectos, cosas que son prácticas súper instaladas, son denostadas, ¿cierto? Son vistas en menos, son necesarias, pero por lo visto X formas también las excluyó. O sea, aparecieron, se necesitaban más bien las prácticas más cool, no podría decir, como las más atractivas, pero todas las otras, también son alternativas, quedaron relegadas como al 4%, entonces yo creo que hay un desafío en esa práctica. En mi sesión, que fue la primera, el público era extremadamente participativo. Creo que también se daba por la espacialidad de espacio vestida con esta denominación, que es muy distinto a la dispersa, donde el espacio era mucho más como abierto, creo, y la gente estaba un poco más intimidada. La vestida era muy acogedora y la gente se sentía un poco como en este formato medio sala de estar. Me gustaría agregar algo que a mí me quedó la sensación, ya que trato de recordar, era como una terapia. Porque el público empezaba a decir, es verdad, a mí me pasó esto, y recordaba su historia, entonces era bien terapéutico. Entonces sí, aparte estaba en círculo, y era como el libro, ¿cierto? Arquitectura. Arquitectura del libro. Era un próximo proyecto, puede ser ese. Entonces la gente no solo hacía preguntas, sino que también manifestaba su propia experiencia. Entonces eso era bien entretenido porque no había tanta distancia entre el público y el centro. Pero en el caso del espacio del Matadero, me tocó a mí, estaba inserto en una muestra positiva y no necesariamente todo el público que estaba era un público que venía a esta sección, seguramente habían visitantes. Y me pareció también una audiencia de cierta manera que participó, intervino, porque el formato era muy propicio a eso. Es curioso, mi memoria puede ser frágil, pero no recuerdo una participación de la audiencia en ese quizás era porque algunos de nosotros conocíamos de antes lo que estábamos hablando de ahí, quizás llevamos un poco de la conversación como más, como la pelota para la casa, digamos, con Nicole y Félix. Sí recuerdo algunas intervenciones que tenían que ver, que estaban dando un poco lo que decías tú, como sí, me pasó eso, no sé cómo establecer cómo se problema terapéutico, es muy propio como en estas conversaciones de nicho. Pero sí recuerdo que, claro, como que el after, digamos, subimos a la azotea, y ahí hubo mucho intercambio y muchas conversaciones que también hay que conocer. Después nos lanzamos y hicimos la frente chilena. Así es. Fue bastante encendido. Sí, así que tuvo como esa como reacción como anterior, que la audiencia y no recuerdo que sea muy intenso. yo creo que es de nicho. Y lo que yo he escuchado o fui escuchando, bueno, también soy muy cercano a la Valencia, siempre fue de la gente involucrada, o sea, las conversaciones, en el fondo creo que se siguió preguntando por el recuerdo que teníamos, las cosas que hicieron en Ecuador, pero sin salir de ese grupo. No creo que sea algo inconveniente, deseado o cuestionable, es como esto. Nunca he escuchado de alguien fuera de este grupo que me oye, ¿cachai? Que forma como que no. Pero lo que sí creo que estamos abordando es el tema de la experiencia que ellos han tenido en el extranjero. Y que al menos lo que ellos me han comentado es que les ha sorprendido mucho lo distinto del contexto, ¿no? Que estos problemas que te pasan entre perfil profesional, economía y tal, en otros lados no se han dado, no se dieron en los últimos 30 años como se han dado acá, y que efectivamente parecen como problemas, no sé si serán como first world problems o como third world problems, pero problemas de otro modo. También, en mi opinión, habla quizás de lo interesante de que la escena local de cierta manera, porque hay una cierta evolución, la diversidad se expresa de muchas maneras,
Hay muchos amigos en otros países de la región que no tienen la cantidad de medios de publicaciones, la cantidad de instancias para desarrollar su práctica, que quizá que se está dando o se ha dado en los últimos tiempos de una manera interesante para generar efectivamente estos trabajos más alternativos. Pero sí, ¿no? Yo siento que salen dos líneas directas, no sé si habla tanto como del éxito de la escena nacional o de este desfase de expectativas cuando la gente entra a hacer arquitectura y algo como de la idiosincrasia chilena que cada vez que alguien te pregunta qué haces y si tú respondes soy arquitecta, soy arquitecto, es como todo el mundo te responde como oh, era mi sueño estudiar arquitectura, ¿por qué carrera más ¿Qué haces oficina? ¿Cómo te explico que no puedo ejercer como arquitecta, pero estudiar arquitectura? ¿Verdad que hay una mirada más formativa, profesional? Yo creo que eso debería trabajarse más. Pero yo creo que el ecosistema que hay y las vías de financiamiento, etcétera, permiten que alguien que se formó como arquitecto o arquitecta pueda desarrollarse en campos laborales distintos. Para mí el potencial está en la comunidad de eSports. Solo tenemos una cosa en común, es que estudiamos arquitectura, pero cada uno tomó direcciones completamente distintas y esa diversidad es extremadamente valiosa, como todas las posibles conexiones que se dieron. A mí todas las conversaciones me abrieron la mente, cambiaron mi perspectiva, como que fueron todas súper enriquecedoras porque eran puros temas que no manejo. Y siento que ese es el potencial, como crecer esa comunidad y todas las posibles conexiones que se pueden dar con esa comunidad, todo lo que puede pasar después de que forma a nivel de como posibles proyectos, colaboraciones posteriores, asociaciones, romances, amistades, como que yo instalaría eso, la comunidad de forma, creo que eso debería ser. A mí me encantaría ver este trabajo como en un horizonte de 10 años, por ejemplo, como para ir marcando como ciertos momentos de lo que está pasando en esta manera de hacer práctica. Y en ese sentido el desafío es poder incluir y lograr seleccionar como esa diversidad sin ser excluyente también, sin marcar como sesgo. Me parece que quizás sería un error dejar fuera ciertas prácticas que podrían parecer más convencionales porque están metidas en el mundo de la construcción, ¿no? Pero que puede ser también sumamente interesante. Eso faltó totalmente. Sí. Y nada, esta idea, insisto, del registro puede ser muy útil como para mirar este periodo en una perspectiva diferente. Porque la historia siempre se va marcando como por ciertos relatos. Y este es como quizá un relato distinto de lo que puede estar pasando en estos años. Eso me parece como valioso el proyecto. Sí, coincido y creo que en el contexto que tú, Cristóbal, de esta masa crítica, ¿no? Incluso volviendo al texto de Francisco Díaz, creo que es clave entender ese cambio cultural de las transformaciones en la academia y en lo profesional a partir del grupo de la CIT, de la cantidad de universidades privadas, su relación con los medios, que creo que está súper bien amarrado en ese texto y en esta idea de masa crítica, ¿cierto? De que en el fondo sí hay un punto en el cual esta cuestión debiese efectivamente pasar a un estado mayor de desarrollo. Creo que el electorado puede tener de forma no solo como experiencia o como registro, sino también como una plataforma que pueda orientar, apoyar, entregar recursos, espacios de conversación, de discusión, de exposición, para reunir a esta comunidad que va a ser, en mi hipótesis, cada vez mayor. Estaría